La temida ola roja no se materializó. El Partido Demócrata de Joe Biden solo perdió ligeramente el poder en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos de America First amenazan con complicar las políticas del presidente, por ejemplo, en lo que respecta a Ucrania. Muchos conservadores, sobre todo los partidarios de Trump, ya no quieren brindar a Kiev un apoyo militar y financiero incondicional. Al mismo tiempo, parece que Estados Unidos busca convencer a Kiev de que negocie con Moscú para no poner en peligro el apoyo de Occidente. En A Fondo nos preguntamos hoy, ¿republicanos revitalizados abandona Estados Unidos a Ucrania? Ese es el tema de A Fondo. Bienvenidos a esta nueva emisión. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados. Se los presento. Amir Valle es periodista, escritor cubano, ha trabajado como reportero, guionista, conductor y director de radio, televisión y prensa en Cuba y en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Eduardo Ziegelbach, experto en relaciones internacionales y en relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania. Y Katarzyna Stoklosa, investigadora especializada en política de Europa del Este, trabaja como profesora en el Centro de Estudios Fronterizos en la Universidad del Sur de Dinamarca. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y a ustedes desde sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de A Fondo. Bueno, lo dijimos, ya no hay marea roja y Biden tampoco se llevó la gran victoria. Sin embargo, todo parece indicar que los republicanos se quedan con la Cámara de Representantes y por allí pueden redefinir la política exterior de los Estados Unidos. Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Habrá cambios en este aspecto? Yo creo que vamos a ver cambios de todas maneras, porque una de las cosas que más clara quedó después de los primeros resultados que ya empezaron a cristalizarse, donde hubo cambios de asiento que pasó de republicano a demócrata o viceversa, es que había una crítica al sistema de Trump. La crítica a la gente que es intransigente, que es extrema, esos son los que perdieron en su gran mayoría. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo tenemos en Pensilvania, que ahí estaban todos diciendo que iba a ganar Oz, Dr. Oz, que era una persona famosa, que era una persona que trataba de perseguir los mismos hitos que quería Trump que siga. Y Fetterman, que había sido el vicegobernador, le pasó por arriba. ¿Tú qué opinas, Katarzyna? ¿Tú crees que va a haber cambios con este nuevo posicionamiento de los republicanos en el Congreso? ¿Qué puede pasar, sobre todo allí donde nos importa la ayuda estadounidense a Ucrania? Yo pienso que va a haber cambios, esto estoy de acuerdo. Va a haber cambios porque los americanos no quieren ya ayudar tanto. Entonces, da igual si Trump gana o no gana, de momento parece que no va a ganar, pero bueno, también tenemos gente todavía más extrema que Trump. Y entonces van a utilizar la situación económica en Estados Unidos, la situación social, y esto de momento no es mucho pro-ucraniano. ¿Qué te lleva a pensar que los estadounidenses no quieren ayudar más a Ucrania? Sí, van a ayudar, lo dicen que van a ayudar, no importa si van a ser los demócratas o republicanos, que sí, o sea, que la ayuda permanece. Pero van a ayudar menos. Y los demócratas y los republicanos, porque ahora lo que se oye y lee en los Estados Unidos es la crítica de Europa, crítica de Unión Europea, que por qué somos solamente nosotros, los americanos, por qué son solamente los Estados Unidos que ayudan tanto, que mandan tantísimo, como que en Europa es solamente una parte muy pequeña si lo comparamos con el dinero americano. Entonces van a jugar esta carta, van a usar este argumento para ayudar menos. Y lo saben los ucranianos, lo saben aunque no lo dicen tan directamente y oficialmente. Mira, entonces un sentir de demócratas y republicanos la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania. ¿Va a cambiar algo con ellos ahora que están, bueno, que son mayoría en la Cámara de Representantes por ahora?
Lo que yo veo es que no se trata de un asunto ni de republicanos ni de demócratas, sino de la situación económica de Estados Unidos. Hay un pacto, digamos, a nivel social en el cual de pronto un país que tiene el 46% de una población que considera que cada vez tiene un peor nivel de vida, y en ese país en el cual el 80%, vamos a decir así, el 80% de los índices económicos están por debajo de lo que tenían que estar, es un país que está obligando tanto a demócratas como a republicanos a reposicionarse, no solamente en relación con Ucrania, sino con el gasto del gobierno mismo que Biden, sin embargo, insiste en continuar haciendo. Por eso yo veo que más que nada, yo pienso que sí va a haber un cambio, yo creo que considerables en los próximos tiempos, pero también eso va a venir, digamos, acompañado de un grupo de peleas bastante fuertes entre ambas posiciones, precisamente porque por un lado hay una resistencia a no reconocer la responsabilidad del gobierno de Biden en el desastre de tener un país que tiene la mayor inflación en 5 décadas hasta la fecha. Es decir, y por el otro lado está el extremo, porque nosotros siempre ponemos la figura de Trump, pero hay que decir que dentro de la extrema derecha norteamericana hay otras figuras tan preocupantes o igual de preocupantes, claro, para la izquierda como Trump. Por eso estamos viendo un país que por primera vez en muchos años está prácticamente dividido a la mitad. Pero lo importante es que las dos partes, Silvia, las dos partes abogan por hay que preocuparse por lo que está pasando a nivel nacional. Hay que preocuparse por lo que está pasando a nivel nacional y también hay que preocuparse por Ucrania. Bueno, ustedes lo dicen, el sentir de demócratas y republicanos parece lo mismo. Sin embargo, se habla de una fuerza que crece cada vez más del ala de Putin dentro de los republicanos. ¿Cuál va a ser la presión que ellos van a meter allí en el nuevo Congreso? Van a intentar seguramente bloquear todo lo que sea el manejo del patrimonio, porque los que manejan realmente el dinero es el Congreso, no es el presidente, hasta un cierto punto. Y luego te voy a explicar cómo va a pasar que realmente van a lograr lidiar con ello. Entonces, el presupuesto es lo que tienen de arma esa gente, que pueden bloquear para un lado o para el otro, ¿sí? El extremo pro-Putin no tiene la cantidad de votos como para realmente bloquear y determinar. Exacto. Pero pueden facilitar una negociación para un lado o para el otro. Y aunque sean críticos, muchos no quieren decir oficialmente que son pro-Putin. Entonces dicen, por supuesto. Dicen que son contra la guerra, pero tampoco quieren mandar tanto dinero para Ucrania, pero no lo dirían que son pro-Putin, solamente... Perdón. Sí, es que lo que pasa es que ahora estamos, según lo que vimos en los índices que obtuvimos de Gallup, ahora el índice de aprobación de Rusia y el comportamiento del gobierno ruso es el más bajo que hubo en 5 décadas. Entonces tenemos claro ahí que de todas maneras, depende de cómo se pregunte las cosas, van a estar en favor o en contra de intervenir ahí. Claro. Y lo que quieren los republicanos es tener el control de cómo se distribuye ese dinero, no de si se distribuye ese dinero. Porque nadie quiere decir que es por la guerra. Entonces, Putin significa guerra para la mayoría de los norteamericanos. Putin es guerra. Entonces, aunque, igual les guste, ¿no? Como lo hace, como gobierna Putin, igual tienen una simpatía, pero no quieren decirlo oficialmente. Porque, todavía hay ideales en Norteamérica y uno de los más importantes ideales es ser contra la guerra, contra guerras y, defender la paz en Norteamérica, en Europa, en el mundo entero. ¿Cómo han caído los resultados de estas legislativas en Ucrania y en Moscú, en Rusia? Sí que si lo comparamos con el tiempo después de la transformación, sí que los resultados se estaban desarrollando la dirección democracia,
¿no? En Ucrania. Luego llegó el tiempo de crítica también por el estilo de Zelensky, por el estilo, hubo mucha corrupción, entonces los resultados empezaron a ser críticos y luego, bueno, mucha euforia con el Zelensky. Y ahora lo que pasa es que cuando observan los resultados de los midterm en los Estados Unidos, en Ucrania se han quedado más tranquilos, porque dicen, sí, más relajados, claro. Porque dicen que, bueno, entonces no está tan mal como lo habíamos pensado, que los demócratas tienen la fuerza, que los republicanos no han ganado tanto, entonces han quedado más tranquilos. En Rusia, bueno, tienen mucho miedo que Trump va a perder, pero claro, depende también de qué rusos hablamos. Si hablamos de la inteligencia rusa, de los rusos críticos, claro, entonces están contra. Pero la gente que apoya a Putin sí que tiene miedo que se van a desarrollar muy malos resultados. Pero tenemos que, cuando analizamos el sistema de Ucrania y de Rusia, hay una diferencia muy grande. En Rusia, en el sistema ruso, es normal mezclarse, intervenir en la situación de otro país. En Ucrania, que se entiende un país muy demócrata, es normal no analizar, no criticar directamente los resultados en otro país, ¿no? En tiempo tan cercano. Entonces, por eso están esperando qué iba a pasar. Claro. Voy a pasar a este informe. Ya vengo contigo. Amir. Washington ha comprometido más de 18.200 millones de dólares en armas y otros equipos militares para Ucrania desde que comenzó la guerra el 24 pasado. Apoya a Kiev más que ningún otro país. Para el gobierno ucraniano, una ayuda importante, aunque se necesita más. Un edificio residencial en ruinas en Mykolaiv. El ejército ruso ataca repetidamente la región en el sur de Ucrania. Sus tropas intentan resistir, pero las armas no son suficientes. Sobre todo, necesitamos artillería que pueda atacar hasta a 300 kilómetros de distancia y un sistema de defensa aérea, equipo básico para cualquier ejército del mundo que quiera avanzar. Y eso que la contraofensiva ucraniana en el sur ha avanzado recientemente. Para ello fueron decisivos los lanzadores de misiles HIMARS de los Estados Unidos. Este sistema de armas móvil puede disparar varios misiles en muy poco tiempo y alcanzar objetivos a una distancia de 80 kilómetros. Además de los lanzacohetes, Estados Unidos también está suministrando vehículos blindados y obuses. Más de 18.000 millones de dólares en armas y equipos desde que comenzó la guerra, según el Pentágono. En total, el Congreso estadounidense ha aprobado hasta ahora 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, informa el New York Times. Según estas cifras, Estados Unidos se compromete casi el doble que los países de la Unión Europea. ¿Qué puede esperar Ucrania de Estados Unidos en el futuro? Bueno, lo escucharon, estamos hablando de 60.000 millones de dólares a Ucrania en ayuda militar, en armas. ¿Qué más puede esperar Ucrania de Estados Unidos, Amir? Bueno, yo ahora mismo viendo las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos me siento un poco, vamos a decir así, confuso en relación con cuál va a ser el futuro. Por un lado tenemos a un Biden que está diciendo que sí va a seguir el compromiso, que va a seguir enviando todo tipo de ayudas, o sea, lo vemos en las decisiones, pero por otro lado también está moviéndose fuerzas muy poderosas dentro de Estados Unidos que están pidiendo que cese un poco esa ayuda, o sea, que la ayuda se mantenga, obviamente, porque lo que decía Katarzyna es interesante también, hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos generalmente juega dos cartas, la carta de el humanismo internacional y la carta de la no guerra, aunque lamentablemente participan prácticamente en todas las guerras que hay en el mundo, pero hay que ver
en los próximos meses, sobre todo en el próximo mes, en lo que queda de diciembre, que es justamente cuando empieza el periodo más difícil de la guerra, porque entramos en el invierno, claro. Justamente, hay que ver hasta dónde estas ayudas que están prometidas se van a concretar en la práctica. Yo soy de los que pienso que habrá que ver qué pasa en la distribución de los recursos en Estados Unidos y cómo pueden salir esos recursos y qué fuerzas van a estar impidiendo que esos recursos lleguen y salgan del país, ¿no? Sobre todo, repito, porque Estados Unidos está viviendo una situación económica sin precedentes en la historia de la nación. Claro. Y eso condiciona también, sobre todo, a la industria, a la economía nacional, a exigir a los políticos y a los partidos determinados compromisos. Claro, que es una presión que ver una presión muy fuerte ahora, ¿no? En un país que, además, repito, está en este momento partido totalmente al medio, ¿no? Eduardo, a pesar de esa situación de Estados Unidos que acaba de hablar Amir, ¿crees que deberían dar más, deberían seguir ayudando a Ucrania? Y tenemos un tema pendiente que nos dejaste hace rato. Tienes que explicarnos cómo piensas tú que se van a redefinir esos fondos con la nueva estructura del Congreso. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que va a pasar. Si todavía hay muchos puntos que definir y sabemos por dónde va a tratar de apretar el Partido Republicano, igual tenemos cosas que vienen también del libro de jugadas de Trump, que es redistribuir fondos que ya están asignados y presupuestados, siendo Biden primero el líder del Ejecutivo y también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces puede redistribuir dentro de los presupuestos que ya están asignados a defensa para esa ayuda. Y uno tiene que tener en cuenta, Estados Unidos no solamente mira ahora cuál es la salida que tienen posible, sino cuál es el coste posible que viene de no acceder a ciertos requisitos que tiene este enfrentamiento o dejarle ganar demasiado a Putin. O sea, ayuda, pero no indefinida. No es indefinida. Lo que quieren los republicanos es controlar el cheque. ¿Quién es el que está dando ese pero dinero? No está controlado ese dinero. No se sabe hacia dónde va, no se sabe cuánto dinero está. O sea, claro que está controlado, pero lo que quieren los republicanos es decir que no está controlado. Entonces dicen, claro, es un punto crítico. Dicen que los cheques blancos que mandan los americanos tienen que acabarse, pero es un punto en programa contra los demócratas, que es un punto de propaganda de los republicanos. Dicen, el dinero no está controlado. Está controlado. Lo que pasa es que la mayoría en los Estados Unidos, y ya también vemos la mayoría de la población, de la gente americana, norteamericana, les parece, sí, demasiado apoyo. ¿Realmente está la administración de Joe Biden enfocada a ganarle esta guerra a Putin? ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos? Sí. Biden estaba seguro hasta hace poco que los Estados Unidos, que él personalmente, que iban a ganar esta guerra contra Rusia. Ahora ya está menos seguro, ahora tiene menos fuerza, tiene menos medios, tiene menos apoyo. Apoyo, bueno, no solamente apoyo de sus colegas, apoyo de otros políticos, sino apoyo en los Estados Unidos. Entonces ha cambiado su dirección, ha cambiado, digamos, su sueño, ha cambiado las visiones y por eso su propuesta del fin de semana, propuesta en unas conversaciones con Zelensky y con otros políticos ucranianos que también habían hablado, no Biden personalmente, pero su gente, con políticos ucranianos, y les dijeron, por favor, mandéis la señal que queréis hablar con Rusia, aunque sea con Putin. No digáis ya que con Putin no hay conversaciones, no vais a hablar, que no vais a hacer. Entonces, ha cambiado la política. La podemos ver en los últimos
días. Claro, es que incluso dentro de los demócratas se duda sobre seguir inyectando miles y miles de millones de dólares a Ucrania para siempre y por eso piensan que es el momento, ha llegado el momento de negociar. ¿Qué opinas, Amir? ¿Negociar con Putin esta guerra? Mira, yo creo que el consenso de lo que uno mira en los distintos análisis habla de sentar a la mesa las dos partes. Y a mí me parece eso muy inteligente. Me parece muy inteligente sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Biden, él, además de todas las presiones que está recibiendo desde el punto de vista económico, insisto en eso, a pesar de todas esas presiones que está recibiendo, tiene incluso cosas tan personales que tienen que ver incluso con la familia. O sea, ahí están las acusaciones que tiene hecha su hijo Hunter de estar vinculado a una empresa ucraniana que está acusada de corrupción en convenio con China. Es decir, es una cosa tan fuerte y de pronto él está hablando de que para las elecciones de 2024, si se postula Trump, él va a postularse, pero que eso depende de una decisión familiar. Es decir, para él el peso de la familia está siendo bastante interesante. Mira, yo creo, y lo digo con toda sinceridad, creo que Biden ya determinó que la única opción es sentar a las dos piezas en la mesa de negociaciones. Y creo que en ese sentido fue muy importante la actuación de una persona como Erdogan, mediando y haciendo lo que ningún otro Estado de Occidente logró. Y yo creo que ese ejemplo, digamos que ha marcado como que un camino para él, es decir, ya estos dos no se ponen de acuerdo, son dos cabezones que están diciendo no vamos a rendirnos. La única solución sería esta. Claro, pero ese diálogo trae muchas consecuencias. Muchas consecuencias, ¿no? Ya vamos a hablar de eso porque el Washington Post fue el que filtró esta información. Al parecer, el gobierno de Joe Biden, acusado por el avance republicano, estaría apremiando al gobierno de Kiev para que se siente a la mesa a negociar, incluso con el presidente ruso Vladimir Putin, como hemos dicho. Volodymyr Zelensky tiene una posición bien clara al respecto. Vamos a escucharla. En primer lugar, solo cuando Ucrania se fortalezca y los ocupantes sean expulsados de todos nuestros territorios volverá la paz. Este es el camino que seguiremos. Segundo, Ucrania ha sido y sigue siendo el líder de los esfuerzos de negociación. Siempre hemos propuesto a Rusia acordar la coexistencia en términos ecuánimes, honestos, dignos y justos. Está claro que con este presidente ruso eso es imposible. Bueno, ya lo escuchaste, Katarzyna. Está claro que con este presidente Putin es imposible. Esa es la posición de Zelensky casi que desde que comenzó la guerra en febrero hasta ahora. ¿Qué opinas? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No se puede hablar, no se puede negociar con un terrorista que Putin. ¿Ves? Que la gente muere todos los días, muriendo la gente, muriendo los ucranianos. ¿Y cómo se puede negociar con un terrorista? Pero Zelensky, tenemos que decir que también ha cambiado. Cuando analizamos Biden a Zelensky, dos han cambiado. Y Zelensky ahora también tiene mucho más cuidado y ya, por ejemplo, no ha dicho que no van a hablar con Putin, que espera otro presidente. Ya no lo dice tan directamente. Él ha dicho que no iba a hablar si la situación no cambia en Rusia, que de momento él no ve que Putin quiera negociar. Quiera hablar, que algo ha cambiado. Entonces, porque antes Zelensky decía que con Putin nunca. Ahora ya dice no con este Putin, no con este sistema. Pero si él ve alguna señal, algunos cambios en Putin, también sería ya de acuerdo a hablar con él. Entonces ha cambiado su estilo retórico. También cuando se le escucha, por ejemplo, hablando ahora sobre todo en ucraniano, antes hablaba también en ruso habla mejor que ucraniano, también la retórica ha cambiado. De verdad que habla ya que el lenguaje ya no es tan militante, tan brutal, que es tiene más cuidado. ¿Y tú crees, Amir, que esto ha sido producto de esa presión de los Estados Unidos? No, yo creo que es la presión de los muertos que él tiene encima.
Es decir, yo siempre que digo aquí, cuando los primeros programas que hicimos, yo dije exactamente lo que decía Katarzyna. O sea, para mí la figura de Putin nunca me ofreció ningún tipo de seguridad. Sabíamos lo que quería pretender en poco espacio, no lo logró, todo le salió mal y ahora está perdiendo la guerra. Punto. O sea, esa es la realidad que hay. Pero yo creo que Zelensky ha sabido, digamos, adaptarse, como buen actor que es en ese sentido, hay que decirlo así, adaptarse a las circunstancias y saber que desde posiciones extremas lo que va importando cada vez más es, primero, por un lado, la negociación para que Ucrania siga recibiendo el apoyo que necesita para enfrentar la guerra y no terminar siendo poseída completamente por Rusia y liberar los territorios que habían sido ocupados, por un lado, y por el otro lado, preocuparse, hay que decir, nosotros hoy hablamos mucho de la ayuda que se le está dando a Ucrania en materia de armas, sí, pero no hablamos de la ayuda que está recibiendo también para la reconstrucción de los territorios que fueron prácticamente devastados en la guerra. Eso también es algo que a un presidente lo va a preocupar. Y a alguien que desde los inicios jugó mucho con la popularidad y con el apoyo del pueblo ucraniano, como Zelensky, siempre eso va a ser una pieza. Están los muertos ahí, están las personas muriendo y obviamente eso lo va a presionar. No creo que Estados Unidos, fíjate, en ese caso sea un actor tan clave, porque yo dudo incluso de, más allá de las negociaciones en recibir ayudas económicas para las armas, no creo que él tenga, reciba esa presión de Estados Unidos, ni que Zelensky sienta esa presión. Creo que presiona más la situación del país. Eduardo, me gustaría conocer tu posición. Catarina dice, no se puede negociar con terroristas. ¿Cómo entonces se termina esto? No sabría si vale decir realmente terrorista en ese sentido, porque uno cuando piensa en terrorista asocia con otra cosa. Sí. Aquí estamos hablando de un Estado que está comportándose de una manera terrorista. Que está utilizando a los civiles para manipular la situación, para poner presión realmente, porque si no, no tendríamos todos los ataques que hay sobre la infraestructura civil, por ejemplo, para dejar que se congelen y que le falte la electricidad a la gente en sitios urbanos. No estamos diciendo que está atacando solamente objetivos militares. Aquí lo que tenemos que sí se ha visto es una leve diferencia en la forma en que encara la definición de qué es el triunfo en la guerra. Cuando inicialmente estaba hablando de volver a las fronteras antes de la ocupación de Crimea, está poniendo más a un costado el tema de Crimea. Lo que primero quiere es volver a la situación previa a la invasión rusa. Pero hay movimientos, Eduardo. Se está saliendo, por ejemplo, las tropas están saliendo de Jersón. Sí, tenemos movimientos que después, o sea, hay que ver qué es lo que pasa con eso, porque eso es una cosa dinámica y que cambia día a día. Tiene que ver mucho que ver con las cadenas de abastecimiento que tienen, como también con la capacidad militar de las tropas que están ahí dispuestas para seguir el enfrentamiento. Claro. Y los ucranianos no se fijan de esto, piensan que no es verdad, porque todavía no pueden... Que no es verdad que están saliendo o que van a salir de Jersón, están saliendo, ¿no? Las tropas de Jersón. Claro. Que todavía no se lo creen, porque no han visto, demasiados suficientes movimientos. Por eso ellos piensan que es una táctica de Putin, que luego vendrá otra cosa peor. Así que... Claro. Katarzyna, Zelensky reconoce que si Putin abandona la península de Crimea, dice que Rusia la mantiene ocupada desde el 2014 y las otras regiones ucranianas en las que se encuentran sus tropas ahora, estaría dispuesto a sentarse con Putin. Pero, ¿cuánto tiempo podría tardar Ucrania en recuperar todo ese territorio? ¿Es posible, además, que recupere ese territorio? Tardaría mucho tiempo. Necesitaría... Y mientras tanto, muertos, ¿no? Y muertos y... mucho más apoyo militar y mucho más apoyo de dinero y ya demasiado. Así que, no es un escenario muy realista de momento. Es un escenario que Ucrania lo quería tener mucho y Zelensky, pero de momento no me parece muy realista. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, y creo que en ese sentido es que Zelensky está presionando, es el hecho de que él no quiere que vuelva a imponerse la teoría del lobo un pelo.
Es decir, cuando pasó con Georgia, pasó con Crimea, el mundo dijo, bueno, del lobo un pelo, vamos a dejar que Putin pase eso, y le pasaron la mano y no pasó más nada. Y yo creo que él no quiere ahora, sobre todo, dejar que determinadas zonas que han sido tomadas entren en la negociación, y por eso él está poniendo delante, si me devuelven estos terrenos, entonces yo puedo entrar a negociar, porque volveríamos a hacer lo mismo, es decir, del lobo un pelo. El mundo se quedó callado cuando se metieron con Georgia, cuando ocuparon Crimea en el 2014, y no pasó absolutamente nada a Putin, y entonces eso yo creo que es lo que Zelensky, desde el punto de vista del presidente, no quiere evitar, es decir, y tiene toda la razón del mundo, o sea, obviamente. Eso va acorde con lo que también están diciendo todos los políticos de la cúpula alemana, que no pueden premiar al país invasor, dejándole territorios que han conquistado a la fuerza. A la fuerza, claro, por ejemplo, Gerson ahora. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Las filas más conservadoras, sin embargo, del Partido Republicano están pidiendo la redefinición total de la política estadounidense respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Volvemos a nuestro tema inicial. ¿Qué puede pasar ahora? Hay diferentes opiniones. Vamos a escucharlas. Si Mitch McConnell, el líder de la bancada republicana en el Senado estadounidense, tuviera la última palabra, Estados Unidos entregaría a Ucrania más armas, incluso de mayor alcance. La congresista Liz Cheney señala: tenemos que hacer aún más por los ucranianos y hacerlo más rápido. No volveremos a los días del aislacionismo. Pero también hay otras posiciones en el partido, especialmente de los leales a Trump. Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, dijo que no habrá más cheque en blanco para Ucrania en una recesión. La congresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene acusa al presidente Biden de dar el dinero de los impuestos de los Estados Unidos duramente ganado a un país que lucha en una guerra que no puede ganar. Suena America First, el lema del expresidente Trump, quien podría volver a presentarse en 2024. Para que nuestro país vuelva a ser exitoso, seguro y glorioso, es muy probable que yo tenga que volver a hacerlo. ¿Cuán fuerte es el trumpismo en Estados Unidos? Bueno, el informe que acabamos de ver nos deja muchas preguntas en el aire, muchos temas que preocupan también, Eduardo. Sin embargo, me quedo con esta pregunta: ¿cuán fuerte es el trumpismo en Estados Unidos y qué significa realmente eso allá en ese país? Bueno, tenemos ahí que ver que no es solamente Trump, sino el movimiento que comenzó con Trump. Tenemos ahí, entonces, en poco tiempo, otros personajes que son parecidos a Trump, pero que de repente no tienen la mancha en el currículum como Trump. Ron DeSantis ha sido el gran ganador aquí en esta jugada. Así es. Ya empezó Trump a ponerse, a inventarle nombres y a tratar de serruchar el piso. Eduardo, Ron DeSantis, tú acabas de hablar de él, reelecto gobernador de Florida en estas elecciones. El republicano ha ganado por más de 20 puntos en un estado eminentemente latino. ¿Qué buscan los latinos en los republicanos? Es una muy buena pregunta y no tengo una respuesta concreta porque hay demasiadas cosas en juego. En general, lo que pasa ahí es que el movimiento pro-conservador es de gente que son latinos, que se han ganado cierto estatus, cierta forma de vida y cierto poder dentro de sus territorios, y no quieren abrir las puertas a nuevos inmigrantes que vengan a hacer lo mismo que hicieron ellos hace tiempo. Yo creo, yo estoy de acuerdo y añadiría otra cosa más. Pero un momento, estamos hablando de republicanos con temas como anti-inmigración, a favor de Putin. ¿Por qué apoyan los latinos esto? Mira, en el caso de la Florida es muy curioso porque es el lugar, y sobre todo la ciudad de Miami, que concentra venezolanos, cubanos, nicaragüenses por mayor. Habrá que decirlo, es muy curioso que es el estado que mayor inflación tiene, que más problemas sociales tiene, que desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se elige
a la persona que durante los últimos tiempos estuvo rigiendo ese tipo de política. Pero es decir, claro, es el resultado del trabajo de DeSantis que Miami esté, o sea, la Florida esté así. ¿Qué sucede? Aquí hay que poner las cosas en perspectiva y ponerlas sobre la mesa. Es decir, cubanos, venezolanos, nicaragüenses significan personas que vivieron en sus países determinados sistemas fracasados a los cuales se le ha acusado a los demócratas de priorizar políticas en relación con ese tipo de cosas. Y entonces cae el tema que sí ha sido muy, muy, muy presente en toda la prensa de estos estados, básicamente, donde hay esa concentración, que es el temor de la instauración del comunismo de nuevo dentro de esto. Cuando de pronto eso va atado, y hay que poner las cifras arriba de la mesa. Cuando de pronto a una población que tiene el miedo que viene de un país en el cual se le perdió todo por esa misma ideología, de pronto alguien le dice, bueno, mira, te está pasando esto porque ahora no tienes empleo, porque estás pagando 7 veces más de lo otro, más allá. Al final volvemos a lo mismo. La economía es lo que está afectando básicamente, y por esa razón los republicanos tienen, y ellos manejan muy bien la prensa. ¿Ya? O sea, es muy complejo el asunto, ¿no? Claro, pero tiene muchas cosas. ¿Qué vas a decir? ¿Nos parece que este es un fenómeno muy universal, que es también lo que pasa, por ejemplo, con los rusos en Alemania, que soportan el partido nacionalista, fascista, alemán, y que son más alemanes nacionales que los alemanes mismos? Así que yo observo así un desarrollo en una dirección muy parecida. No importa si es América del Sur, si son Estados Unidos, Europa. Y hay un detalle que uno tiene que poner. Es decir, aquí estamos hablando, la pregunta, inmigrantes. Es decir, en la mayoría de los estados donde hay una gran cantidad de inmigrantes, curiosamente han ganado los republicanos, que traen una política anti-inmigrante. Claro. Ahora, yo voy a más allá, es decir, de pronto la gente lo que está viendo, Silvia, es que hay 17.700 millones de dólares que están yéndose a ayudas a inmigrantes. Ucrania, claro. En los últimos, a Ucrania no, a los inmigrantes. Sí. Es decir, esa es la política justamente del dinero que Biden ha destinado a tratarlos de eso. Y no es, digamos, estamos hablando de 500.000 millones de dólares dedicados solamente al tema de inmigración. Entonces, oigan bien la cifra. Por encima de eso está el hecho de que en los últimos, digamos, en el último año han llegado 5 millones de latinoamericanos a Estados Unidos. 5 millones, es decir, como quiera que sea, el Estado tiene que reaccionar hacia eso. ¿Ya? Entonces, por un lado reacciona... Incluso venezolanos por la frontera con México, ¿no? Por todos los lados. O sea, llega de pronto a... el Estado tiene que reaccionar, tiene por supuesto que encabezar un grupo de medidas económicas para soportar eso, que es lo que hace el Estado. O sea, lo que le critican a Joe Biden básicamente es que la política de puertas abiertas ha superado las expectativas económicas que realmente se podían aceptar sin afectar a el resto de la población. Y sin embargo, ahí es donde está el problema. Sin embargo, también mira que tienen una cantidad récord de trabajos creados durante los primeros 2 años de Biden, y tienen un número más bajo de desocupación previo a el índice más bajo de desempleo en los últimos años lo ha creado ahora él. O sea, exactamente. Entonces, los números, si realmente uno los ve sin decir quién es el que está diciendo, si tiene una D o una R, indicarían que todo está en favor de lo que está haciendo. Es el tema. ¿Apoyarían a Trump en una reelección? ¿Quién? Los latinos. Los latinos, sí, posiblemente sí, porque hay muchos que están queriendo cuidar su quintita, lo que ellos lograron conseguir, y no quieren tener que repartirlo con más. No, y además que en el caso, por ejemplo, de la política de Biden, se ve muy mal que, por ejemplo, en momentos de crisis muy grande en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, la política de Biden y del Partido Demócrata sea conversar con esas personas. Eso dentro de la comunidad. Es decir, uno tiene que ubicarse también en la comunidad, y lo digo como cubano, ¿no? Volvamos a nuestro tema, porque nos queda muy poquito tiempo, me dice el director. Todo indica entonces que Donald Trump se va a lanzar para esas elecciones del 2024. Puede ganar, volver a la Casa Blanca. ¿Qué significará esto? Esto significaría un desastre
si Donald Trump conseguiría volver otra vez a la China. Para el desarrollo en Europa del Este, para el desarrollo de la guerra, esto significaría un desastre. ¿Tú qué opinas, Amir? Mira, yo no soy de los que defiende a Trump, pero tampoco lo ataco. Creo que en Estados Unidos pasa el hecho de que no se sabe de qué cáncer uno se va a morir, ¿no? O sea, cuando mira a los partículos políticos. Sí, es ciertamente así, porque hay que analizarlo desde la perspectiva de la gente que está abajo, que es la que sufre. Y ellos lo dicen sinceramente. Es decir, mucha gente, y es lo que da el hecho de la división completa. De pronto hay tanta gente que vota demócrata como gente que vota republicano. ¿Y eso por qué razón es? Porque sencillamente ni republicanos ni demócratas han sabido hacer bien las cosas. Punto. Ese es el estado de hoy. Pero lamentablemente a Biden, y aquí yo lo digo con toda tranquilidad, es decir, en la época de Trump hubo muchas cosas buenas para el pueblo de Estados Unidos que la gente le agradece. Por esa razón, mucha gente en Estados Unidos vota por Trump, a pesar de todo lo que significó en política internacional, de los errores que cometió, del personalismo ese detestable con el que él regía su política, pero en el caso de Biden, los índices cada vez hablan peor de Biden. Claro. Es decir, y ese es un peligro muy grande. Amir, le quiere recortar todos los beneficios sociales y los beneficios de cobertura médica a la gente que no tiene capacidad. Quiere también poner un freno a los gastos que tienen en medicina, en costos de medicamentos, la gente que está más debilitada ahí. Entonces, no se puede decir que realmente Trump ayudó, porque lo que hizo fue muchas cosas deteriorar un sistema que estaba... Me queda muy poquito tiempo ya, me queda muy poquito. Volvemos a esta pregunta final. ¿Habrá o no habrá cambios en la ayuda hacia Ucrania, Katarzyna? Creo que sí. Habrá algunos cambios, pero la línea va a ser la misma ayuda para Ucrania, ayuda para el paz en el mundo, en Europa, en el mundo, y bueno, ayuda para un sistema democrático y sistema muy estable, que son los Estados Unidos. Ya me está sonando la música, ¿sí o no? ¿Habrá cambios? Sí, habrá cambios, habrá muchos cambios. Muy pequeño, pero lo que saben es que no puede ganar Putin. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego.